Muy buenos días con todos. Es mi agrado presentar este audiovisual con todos ustedes. Change begins when we to face reality. El cambio empieza cuando elegimos enfrentar la realidad. El día de hoy hablamos de un tema que sigue presente en muchos hogares, la violencia familiar. Nuestro proyecto se centra de el cuento La fábula salvaje de César Vallejo y lleva como título Romper el ciclo, un hogar sin violencia es posible. En este video abordaremos la violencia familiar reflejada en la obra. Mostraremos los datos biográficos de César Vallejo. Presentaremos el contexto de la obra y su argumento principal. Analizaremos escenas de abuso y desigualdad. Relacionaremos la problemática con un caso real y los ODS correspondientes e incluimos la entrevista. Además, presentaremos los materiales visuales del equipo como infografías e historietas y cerraremos con una reflexión. Pero antes, quiero empezar con una pregunta para el público que nos escucha. ¿Por qué seguimos aceptando la violencia en la familia como algo normal? Este tema es importante porque afecta la vida y el bienestar de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los invitamos a quedarse y ver todo el video para reflexionar juntos sobre cómo construir hogares más seguros y respetuosos. ¿Alguna vez se han preguntado qué tan profundo puede llegar el dolor humano para convertirse en poesía? Antes de ser el autor que todos estudian, Vallejo cargó silencios y heridas que casi nadie menciona. Para empezar, su infancia ya estaba marcada por la pérdida. Como explica González Vigil, 2015, Vallejo creció en un ambiente religioso estricto, y la muerte de un hermano en su niñez dejó una huella emocional profunda. Ese primer golpe aparece transformado años después en poemas como Los Heraldos Negros, en donde el autor llega a recibir un dolor tan hondo que gracias a ello pudo escribir ese poema. Pero tal vez el dato más humano y menos mencionado es la forma en cómo Vallejo enfrentó la precariedad. Tal como documenta Pachas, 2014, en París vivió episodios de pobreza extrema, llegando a pasar días enteros sin comer, dependiendo de amigos para sobrevivir y escribiendo incluso desde el hambre. Esa experiencia aparece velada, pero palpable, en poemas como España, Aparta de mí este cáliz, donde su solidaridad nace desde su propio sufrimiento. Y hay un último detalle que suele impactar a quienes conocen su obra. Vallejo predijo su muerte en un poema en piedra negra sobre una piedra blanca. Escribió Me moriré en París con aguacero. Y como señala Flores 2013, efectivamente murió en París, un Viernes Santo, bajo una lluvia persistente. Esa coincidencia ha sido estudiada como un caso de intuición poética profundamente ligado a sus experiencias vitales. Vallejo no solo escribió desde la tristeza, la convirtió en un modo de entender el mundo. Y quizá por eso hoy seguimos leyéndolo, no como una figura lejana, sino como alguien que todavía nos habla desde el corazón de su dolor. Buenos días, profesor, compañeros, compañeras. En este espacio les voy a hablar sobre el contexto histórico de la novela Fábula Salvaje, escrito por el escritor y poeta César Vallejo, que fue publicado en el año 1923 en el Perú, en las décadas del siglo XX, cuando el Perú vivía una fuerte crisis económica y desigualdad, marcado por conflictos sociales, pobreza rural y tensiones políticas, lo cual refleja la dureza de la vida andina y la violencia familiar. Este cuento se desarrolla en un contexto donde persistía el machismo, por lo que Vallejo ya mostraba una fuerte preocupación social, denunciando así injusticias y cuestionando el orden tradicional, por lo que el relato
de crítica social, mostrando la pobreza, la brutalidad cotidiana y la falta de protección hacia la mujer y los niños que en esas épocas se veía normalizado, que también hoy en día lo vemos casi igual, ¿no? Y lo cual nosotros como jóvenes futuros debemos cambiar esa mentalidad, cambiar ese contexto social. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Delany Guamaní y el día de hoy le voy a presentar 3 escenas de la obra Fábula Salvaje. En primer lugar, se observa la violencia dentro del hogar cuando Balta comienza a comportarse de una manera agresiva hacia su esposa. Él deja dominarse por los celos, el miedo y la obsesión, creando un ambiente de inseguridad y también tensión constante en su casa. Esta escena muestra cómo la violencia no siempre es solo física, sino que también es psicológica y cómo afecta directamente la convivencia familiar. Como segunda escena tenemos el aislamiento y el deterioro emocional del personaje. Balta se aleja de su esposa, deja de comunicarse y se acerca, se hace caso a sus pensamientos propios. Esta falta del diálogo y el apoyo hace que la situación empiece o demuestre que solo va a poder con solo sus ideas de él y no va a querer el apoyo de otra persona, lo cual también está afectando o crea también la violencia familiar, está dañando. Y como tercera escena se presenta una escena trágica, el final de Balta, que después de vivir dominado con el miedo, los celos y la desconfianza, su mente ya no puede lograr distinguir si claramente decidirse o aceptar la realidad o aceptar sus pensamientos, lo cual esto lo lleva a tomar una decisión definitiva, que es terminar con su vida. Esta escena no muestra un final triste, sino que representa el resultado de la violencia interna, del aislamiento y de la falta del apoyo emocional. Es por eso que Vallejo nos da a entender que cuando no existe la comunicación, la comprensión ni la ayuda, el sufrimiento puede llegar a consecuencias muy graves. Por lo tanto, la obra Fábula Salvaje nos muestra claramente que la violencia familiar rompe la armonía del hogar y que es necesario también fomentar el diálogo y el apoyo emocional para que ese lugar sano, como llamamos decir, no se vuelva un lugar de terror. Muchas gracias. En este caso presentado en el ensayo, la problemática central es la violencia familiar, la cual afecta gravemente la convivencia, genera miedo, baja autoestima y provoca daños emocionales que se prolongan con el tiempo. Un ejemplo citado es del INEGI El Comercio en el 2018, que nos muestra que el 63% de mujeres peruanas siguen siendo violentadas dentro de su hogar, lo cual evidencia que este problema sigue siendo frecuente, normalizado en muchas familias. La violencia surge, según el análisis del ensayo, por falta de comunicación, el débil control emocional y la ausencia de empatía, factores que producen discusiones constantes, reacciones impulsivas y un ambiente inseguro. Para todos los integrantes del hogar, estas situaciones no solamente afectan a la víctima, sino también afectan a los niños y a los adolescentes que viven en el entorno. Esta problemática se relaciona directamente con el ODS 16, que busca reducir todo tipo de violencia, fortalecer las instituciones que garanticen protección y justicia, cuando las cifras muestran que la violencia sigue ocurriendo y que muchas personas no reciben apoyo. Queda claro que todavía este objetivo todavía no se cumple. En el caso ejemplificado, demuestra la importancia de promover hogares donde predomine el respeto, el diálogo y la seguridad emocional, pilares fundamentales del ODS 16. ¿Qué entiende usted por violencia familiar? Cualquier maltrato físico, psicológico, verbal o económico que ocurre entre miembros de una familia. ¿Cree que la violencia familiar es un problema frecuente en nuestra sociedad? ¿Por qué? Sí, porque todavía hay muchos hogares donde se normalizan los gritos, los golpes y las humillaciones.
¿De qué manera la violencia dentro del hogar puede afectar a los niños, niñas y adolescentes? Les causa miedo, tristeza, baja autoestima y puede afectar su estudio y de forma de relacionarse con otros. ¿Qué tan importante es la comunicación y el respeto para mantener una buena convivencia familiar? Son esenciales porque permiten resolver los problemas dialogando y sin recurrir a la agresión. ¿Qué acciones concretas cree que puede ayudar a prevenir la violencia familiar? Educar con respeto, controlar las emociones, buscar ayuda cuando hay conflictos y no justificar los malos tratos. Y como último, ¿qué mensaje le daría a una persona que está viviendo violencia en su hogar? Que la violencia no es normal ni es culpa y que busque apoyo y ayuda para protegerse y salir de esa situación. Ok, muchas gracias. Buen día con todos, mi nombre es Andrea Lucía Sánchez Bravo y el día de hoy le voy a presentar la historieta y la infografía. Para empezar, empezaremos por la historieta. Para la creación de dicha nos pusimos a ver entre los temas brindados y caímos en cuenta en un tema muy relevante, que es la democracia, debido a que es un tema muy amplio. Lo que nos lleva a que esta historia que se presenta nos llega a mostrar un camino hacia la democracia, desde los desafíos hasta sus promesas. Primero vemos que los políticos generan desafíos hasta sus promesas, los cuales no llegan a cumplir. Y el pueblo empieza a cuestionarlos, diciendo por qué no cumplen, si primero prometen y diferentes cosas. Sus expectativas bajan y luego llegan a caer esos políticos en la corrupción, lo cual genera una contención de expresión. Es decir, no se llega a generar la expectativa que se idealizó, por así decirlo, al momento de darle tu voto de confianza a la persona. Esto nos lleva a un mensaje. El mensaje sería que la democracia es real, solo se llega a lograr si se tiene una participación unida entre todos. Para la creación de la infografía nos desplazamos a un tema mucho más diferente, la cual es la exclusión social. Tenemos en cuenta los casos que llegan a existir, pero aquí lo llevamos más a lo teórico. Esta infografía trata sobre que cuando ciertas personas o grupos llegan a ser alejados o dejados de lado en ciertas partes de la vida. Ejemplo, tú estás con tus compañeros, toda esa cosa, brindas un comentario y no lo toman bien o lo toman a mal y como que te alejan de lo que están haciendo y no te toman en cuenta. Esto nos llega a explicar lo que ocurre cuando no hay educación, se podría decir, o no existe la empatía, mucho menos la solidaridad. A su vez también nos muestra las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de exclusión: menos oportunidades, aislamiento, baja autoestima, depresión en algunas personas. Y el mensaje que nos llega a dar esta infografía es que una sociedad justa debe incluir a todos, a no dejar a nadie afuera, tener a todas las personas y todas las opiniones adentro en una sola opinión, porque esa es libertad de expresión también. Muchas gracias. Para finalizar, hemos visto cómo la violencia familiar afecta profundamente a quienes la viven, generando miedo, tristeza y rompiendo la armonía dentro del hogar. Va más allá de los golpes físicos e incluye palabras y actitudes que dañan emocionalmente. Romper este ciclo requiere educación, comunicación y respeto, fomentando hogares seguros donde todos los miembros se sientan escuchados y valorados. Por eso es fundamental enseñar a reconocer y rechazar cualquier forma de maltrato, promover la empatía y fortalecer el diálogo dentro de la familia para construir un entorno más justo y protegido por todos.
Muchas gracias.